Mi nombre es Juan Jadiel Rosales Vázquez, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Campus Calpulalpan, dentro del Derecho Internacional Público que me es impartida por el maestro Lucio José Godínez Contreras en la Terminal de Seguridad Pública. El tema del cual voy a hablar es el principio de mínima intervención en el Estado mexicano, que para este tema voy a comenzar diciendo que el Estado social sirve para legitimar la función de prevención en la medida en que sea necesaria para proteger a la sociedad. Ello implica que varios límites que giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención penal. Por tanto, la concepción del Estado democrático obliga en lo posible a poner el derecho penal al servicio de los ciudadanos. En este principio prácticamente se establece eso, que el derecho penal va a estar pues para proteger los bienes jurídicos de los usuarios, de los ciudadanos, pero sin ir más allá o tratando de tener la mínima participación dentro de. Se afirma que México es un Estado de Derecho, apoyándose por tal consideración en el principio de legalidad, que este principio pues consiste más que nada en que el Estado a través de operadores jurídicos van a aplicar pena o no podrán aplicar, mejor dicho, pena alguna que esté fuera de la ley. Todas las penas que estén aplicando deben de estar dentro de. Eh, También, bueno, se considera o se ha llegado a la conclusión de que el derecho positivo mexicano existe el deber de conformar un Estado social democrático, que es muy importante para el tema de derecho, en el que se respeten los principios de intervención mínima, legalidad, culpabilidad, entre otros, como límite del ejercicio del poder punitivo del Estado. Que esta es parte, yo creo que es la más redundante del tema o la más importante, que es el límite al ejercicio del poder punitivo del Estado. También voy a platicar acerca de los antecedentes que se llegaron del principio de intervención mínima y donde comenzaron, que fue en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente en lugares como Francia y el Reino Unido, en el cual su doctrina o su política se basaba en un monarca, que era tener el poder, todo el poder, un solo hombre. En esta época todo el derecho se le delegaba a él y se aplicaban penas bastante severas. Yo creo que de ahí viene el principio de mínima intervención como tal, porque se aplicaban penas como la pena de muerte, penas corporales, penas físicas, penas pecuniarias, que es en el ámbito económico, y pues también destierros. Entonces, pues era algo absolutista. Pues hoy en día el principio de intervención mínima se configura como garantía frente al poder punitivo del Estado, que limita la intervención de éste y constituye, al menos en teoría, el fundamento de los ordenamientos jurídico-penales en los estados que adoptan un modelo democrático y social de derecho. Según el principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio, que voy a explicar también qué significa esto, de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que pueden sufrir. La intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo más mínimo posible, que esta es pues prácticamente el objetivo que tiene este principio, siempre que existan otros medios distintos al derecho penal que sean menos lesivos que este y lo otorguen o logren la prevención de los principios que en teoría sustentan un Estado de Derecho. Estos serán deseables, puesto que lo que buscan es el mayor bien social con el menor costo social. La última ratio, más que nada yo la entiendo, que es la última rama del derecho que se debe de aplicar, que es el derecho penal. Si el conflicto puede solucionarse a través de otras ramas del derecho, pues es mucho más conveniente para que el derecho penal sea la última rama que se opte para solucionar un conflicto. A lo cual he comentado un texto o leído un texto que decía que el derecho penal, como todo ordenamiento jurídico, tiene la función de protección de bienes jurídicos. Sin embargo, pues no va a ser cualquier bien jurídico, sino aquellos que son considerados como fundamentales y siempre que las otras ramas del derecho no hayan podido solucionar, por lo que conflictos menos graves deben resolverse a través de otras ramas del derecho, que es lo que comentaba,
Por ello, el derecho penal debe ser considerado como la última ratio, la última rama del derecho del sistema, lo que significa que cuando el ataque no es muy grave, o el bien jurídico no sea tan importante, o cuando el conflicto pueda ser solucionado por medio de otras ramas del derecho, eh, pues no se va a utilizar la rama penal propiamente, sino que deben de ser las otras aplicables. Pues también en el actual escenario mundial y regional resulta compleja la lucha por las alternativas a la prevención de libertad, la intervención mínima y la proporcionalidad de la pena en la tarea de darle continuidad a los avances y que se habían logrado desde la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente todavía siguen dando avances en lo que es el principio de mínima intervención como tal en el Estado mexicano, pero yo creo que a manera de conclusión el principio de mínima intervención que enmarca en la materia penal establece que el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control de ciertas conductas por parte de la política estatal han fallado. Entonces, si un delito no puede solucionarse a través de otras ramas, quiere decir que se va a utilizar como tal una pena o esta rama del derecho. También, a manera de conclusión, yo he visto que en México ha avanzado también en este principio, dado a que en el actual sistema existe lo que es la reparación del daño en los centros de justicia alternativa de solución de controversias, y más en lo que es la materia penal. Digo, he tenido la oportunidad a manera particular de colaborar con el Ministerio Público y he visto que en los juzgados el juez es quien quien tiene esa facultad de agendar las diligencias, él pone el día y la fecha y tienen que presentarse las partes. Sin en cambio, en materia penal, en los centros de justicia alternativa de solución de controversias, las partes son quienes agendan sus propias diligencias, ya que son ellos los usuarios que van a dar la solución a ese conflicto. Entonces, a manera de conclusión, pues sí, en el Estado mexicano se han dado avances en este principio de mínima intervención, que es como tal, o el mayor avance que yo veo es la reparación del daño.